Bueno, entonces, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Arias y de parte de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia les queremos dar la más cordial bienvenida a esta visita acompañada a la Ruta de las Esferas en la Semana del Libro organizada por la EUNED. Les solicitamos, eso sí, de manera muy cordial que por favor mantengan sus micrófonos apagados para que podamos desarrollar esta actividad de la mejor manera. Hoy nos acompañan Dorelia Barahona Rier. Ella es autora del libro La Ruta de las Esferas. Doña Dorelia es licenciada en Filosofía y posee una maestría en Teoría del Arte, ambos títulos dados por la Universidad de Costa Rica. Además es profesora en la Universidad Nacional en el área de Estética y Filosofía del Arte. A lo largo de su carrera artística ha abarcado muchísimos géneros. En literatura ha publicado novela, cuento, poesía, teatro y ensayo. Además es guionista, articulista y pintora. Se estrenó con la novela ¿De qué manera te olvido?, que recibió el premio Juan Rulfo en 1989. En 1996, su poemario La Edad del Deseo recibió el premio editorial de la Universidad de Costa Rica. Su obra de teatro, Yo, Yolanda Oriamuno, recibió una ayuda a procesos de creación dramatúrgica otorgada por el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas de Iberescena, mientras que la novela que nos convoca hoy, La Ruta de las Esferas, recibió el premio Portes en el 2006. También nos acompaña el señor Fernando Cruz Castro. Él es magistrado de la República de Costa Rica y es presidente de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. Cuenta con un doctorado en Derecho otorgado por la Universidad Complutense en Madrid, España, y además tiene estudios en posgrado de Criminología también de esta misma universidad. También don Fernando es egresado de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y autor de varios artículos y libros sobre derecho publicados en Costa Rica y Guatemala. En el 2009 participó en el libro 20 años de la Sala Constitucional de Costa Rica, que fue publicado por la EUNED. Muchísimas gracias tanto a doña Dorelia como a don Fernando por acompañarnos hoy. Y antes de que les escuchemos a ambos, le avisamos a la audiencia que esta actividad está siendo grabada y se va a compartir más adelante en las redes sociales de la EUNED por si gustan verla de nuevo. Y asimismo contamos con un chat para que puedan compartir sus preguntas o comentarios y al final del conversatorio tanto la autora como el exponente van a responderles. Me disculpo de antemano porque está pasando el tren por mi casa, entonces ahí tal vez no vayan a escuchar. Ahorita sí vamos a empezar con la autora doña Dorelia Barahona. Ella nos va a hacer un recorrido por la novela La Ruta de las Esferas. Entonces empezamos. Doña Dorelia, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y por supuesto, y más que nada, por la presencia de Fernando Cruz, a quien estimo mucho y que asumió esta invitación de una manera bastante generosa. A mí me encanta porque, como él mismo dice, no pertenece al área de la literatura. Y esta mezcla que hemos hecho hoy, para mí es sumamente creativa y da la idea de que la literatura es para que la lea pues todo el mundo, ¿verdad? De eso se trata, salir de las esferas de los pequeños círculos donde uno comenta al otro y viceversa, y ampliar los círculos y dejar que el libro vuele. Y bueno, como estamos en la semana del libro, ¿verdad? Pues un homenaje al libro, pues es esta actividad en donde pues Fernando es el lector y yo soy la escritora en este caso. Y lo que voy a hacer es simplemente un pequeño refrescamiento de lo que fue escribir para mí La Ruta de las Esferas y lo que significa y significó. Ahora la volví a leer, ya hace 14 años que la escribí en el 2007, en un momento en donde, pues, digamos que la palabra ruta no estaba tan de moda, ¿verdad? No, ahora la gente habla mucho de rutas y en ese momento, pues yo le puse y nombré la novela La Ruta de las Esferas, un poco inspirada en la ruta del tránsito, que es la parte histórica que genera la historia, ¿verdad? La guerra de 1856 y la famosa ruta del tránsito que estaba establecida entre Nicaragua en la frontera, cerca de la frontera.
y que fue, digamos, el detonante para empezar con la campaña nacional. Y una campaña nacional que se genera a través de la ficción, entremezclando historia y ficción, tratando de, en mi caso, de escribir, de entretejer de nuevo el país, una nación, cómo se va armando una nación. En aquel momento, pues prácticamente no había redes sociales y esto diferencia muchísimo a la actualidad de hoy, ¿verdad? Que las redes sociales nos han cambiado el panorama a todos y sobre todo a las generaciones que venimos de atrás sin las redes sociales. Y tampoco, digámoslo así, había esta idea de las esferas como una moda, ¿verdad? Es distinto. Cuando yo escribí La Ruta de las Esferas, no había moda de las esferas. Lo que yo tenía y sigo teniendo fue un abuelo que fue cantero y que trabajó la piedra, ¿verdad? Y eso fue lo que me motivó a mí a empezar a escribir La Ruta de las Esferas. Mi abuelo era de Cartago y mucho del personaje de Buenaventura está inspirado en mi abuelo. Investigando yo la relación de la piedra con los seres humanos, me encuentro con los simbolistas franceses y René Guénon, que, que hace unos análisis para mí exquisitos, simbólicos de muchos elementos. Qué sé yo, por ejemplo, la Virgen y la cueva, que se repite, la estrella, la cruz y también la esfera. Y digamos, todo el contenido simbólico de la esfera para mí fue precioso porque yo pude asociar a un ser humano que está dándole con un mazo a una piedra bruta en Cartago para sacar formas o esferas, ¿verdad? Y lo que eso implica a nivel simbólico. Entonces, ¿qué implica? Implica transformar el caos en el orden. Eso es fundamental. Hacer una esfera, no hay nada más, digámoslo así, más perfectible, más perfecto, ¿verdad? Que una esfera que implica, ya sabemos, el infinito, que implica el comienzo y el fin, que implica el nacimiento, el huevo, el útero, eh, y toda esta posibilidad de que un personaje, que es el caso de Buenaventura, eh, busque, busque por medio de su propia ruta de las esferas la perfección de sí mismo, que en el fondo es lo que él busca como una ruta interna paralelamente a el conocimiento que se tiene de las rutas que van avanzando y que van haciendo de Costa Rica un país, una nación. Fue, digámoslo así, es la, el recorrido de la ruta literario, por lo menos de la ruta de las esferas. Pero a mí me pasó algo muy simpático y muy particular cuando yo escribí La Ruta de las Esferas, que quería comentarles. Yo empecé a escribir sobre mi abuelo y conforme yo iba escribiendo sobre las piedras, su trabajo de cantero en Cartago, a mí me empezó a aparecer un colibrí en mi mente. Yo me levantaba un colibrí y yo, ¿qué hace un colibrí en medio de esta historia? Y bueno, ya como a la tercera o cuarta vez, yo dije, no, que debe ser que mi personaje es tan rudo, tan brusco, tan contundente, tan rotundo, que necesita una contraparte volátil, movediza, como un colibrí, y a manera intuitiva yo misma me lo estoy diciendo. Pero resulta que bajando las escaleras de mi casa en ese momento, me vuelvo a ver yo a la pared y veo un dibujo que yo le había hecho a mi abuelo, que tenía ya como 25 años de haberlo hecho, a plumilla, y era mi abuelo y tenía un dibujito de un colibrí aquí, y a mí se me había olvidado totalmente. Y yo dije, caramba, qué increíble, ese colibrí es el que me está diciendo que quiere estar en la novela.
Y a partir de ahí yo empecé a escribir de una manera eh, tan gratificante, porque el colibrí me dio toda esa energía que me hacía falta volátil para continuar la historia y para darle ese contrapunto casi que esotérico o un poco místico que tiene la ruta de las esferas. Entonces, todas estas anécdotas van de la mano, obviamente, a un trabajo de investigación serio, histórico que yo hice de campo, donde yo me fui a los lugares, casi que los medí con cinta métrica, los recorridos, para no caer en contradicciones, ¿verdad? Para que fuera verosímil la historia, este, y poder reconstruir la manera en que Costa Rica, país, se fue haciendo a partir de la distribución de los productos mercantiles, no a partir de las, digámoslo así, de las ciudades al estilo romano, que eran caminos para ciudades, sino eran caminos para sacar los productos de las fincas. Así lo fuimos haciendo, ¿verdad? Entonces, fue una distribución económica de capital la que fue surgiendo y fue haciendo a Costa Rica nación, a Costa Rica país, ¿verdad? Salimos de las fincas y fuimos haciendo pueblos. Y, y Buenaventura fue bueno, aquí en este PowerPoint más o menos ahí ven unas imágenes que nos sirven para ilustrar esto que yo estoy diciendo, que es la época, ¿verdad? Donde, digámoslo así, los peones de las fincas de café eh, van, van queriendo mejores vidas, van agrupándose y van dejando de ser peones para empezar a vivir en las pequeñas ciudades y van conformando grupos de artesanos de diferente índole, ¿verdad? Unos de ellos son los canteros, que se usaba muchísimo y se necesitaba muchísimo los canteros en ese tiempo, como los telégrafos, que todo eso ha desaparecido ya, ¿verdad? Pero eran muy valiosos sus trabajos. Bueno, y ese es el personaje de Buenaventura. ¿Qué hace Buenaventura? Empieza a caminar por el territorio nacional en busca de trabajo. Sale de Cartago, lo llaman de las minas de Avangares, se va a las minas de Avangares, ve la revuelta que hay de los mineros también, utiliza, aquí están las minas de Avangares y cómo, cómo las minas de Avangares son este, un lugar donde ya había luz eléctrica cuando en el resto del país no había luz eléctrica, donde llegaba hielo en marquetas para las fiestas de Don Minor Kid, en la casona que había en la colina de arriba. Era un mundo, ¿verdad? Que uno no considera que existió y existió en Costa Rica, ¿verdad? Esos pequeños centros de capital que se fueron forjando y bueno, Buenaventura es la excusa para irlo viendo, ¿verdad? Y de las minas de Avangares, él, y de todo lo que vive ahí, porque ahí Buenaventura habla de la vida de los mineros, habla de Minor Kid, habla de la esposa de Minor Kid, y, y bueno, y esa raíz de esa eh, de esa evidencia que él tiene del camino, de la ruta donde él dice, yo voy a seguir. Ya Cartago se le hace pequeño, deja a su esposa allá y él va y viene y sigue la ruta porque se encuentra después de las minas de Avangares, va a las minas que hay en el Monte del Aguacate, que hay unas minas, que había unas minas, que eran, por cierto, propiedad de Monseñor Til, donde la iglesia estaba muy asociada con el poder político, económico, perdón, de entonces. Y ahí es donde empieza la parte ya más fuerte de la ficción, que se encuentra dos pequeñas esferas en esas minas. Dos pequeñas esferas, una tiene un dibujito de un pulpo y otra tiene sí, como de un pulpito y otra de un delfín.
y es a partir de esas esferas que él decide empezar una ruta larga hasta Sierpe, hasta donde están las esferas. Pero bueno, yo, si quieren, para no monopolizar yo la conversación, podemos seguir y Fernando puede este, comentar cosas y yo puedo seguir ya por la parte después de que pues seguiré con la ruta de las esferas hacia Terra, hacia Sierpe y después hacia Turrialba, Guayabo, que es donde termina un poco esa ruta. Adelante, Fernando. Gracias. Bueno, estoy muy agradecido porque uno lee los trabajos y las novelas, pero cuando a alguien que es la autora de la novela le pide un comentario, es una ocasión muy especial. Esta invitación que me ha hecho Dorelia Barahona para expresar mis impresiones sobre su obra, La Ruta de las Esferas. Disfruto la literatura, esos viajes al que somos invitados por la persona escritora que nos comparte sus fantasías, sus vivencias y sus quimeras. Me encantó el realismo y al mismo tiempo sus viajes fantásticos que hacía Buenaventura, el picapedrero que fue tanteando su ruta hacia la comprensión de su vida y de su sentido. Las constantes en la obra, la desigualdad social, la pobreza, la explotación. Ese es el panorama social. Como siempre, el espejismo de la inversión extranjera o nacional, la justificación de la explotación a la mano de obra. Ese era el panorama en la primera mitad del siglo XX. Llego aquí pongo una nota al pie. Recientemente en la Sala Constitucional discutíamos el tema de las exoneraciones, no por un caso en particular, pero a mí me surgió la idea que lo hice en mi tesis de graduación, estudié el contrato de Alcoa, y uno de los defectos que tiene el contrato de Alcoa era que exoneraba a esas empresas. Bueno, los contratos de ley cambiaron de ropaje, entonces ya no existe contrato de ley, lo quitamos de la Constitución y todo, pero hay toda una ley de exoneraciones a las zonas francas. Y en el fondo es un contrato de ley diferente, pero es igual y en esencia lo mismo. Los ciudadanos, la mayoría de los costarricenses migrando en el ámbito local para lograr sobrevivir. La minería, ejemplo de explotación de un emprendedor como Kit. La explotación del banano, otra actividad surgida como alternativa al café, pero que solo permitía sobrevivir a los trabajadores. El panorama socioeconómico en la obra es la pobreza, la sobrevivencia de la mayor parte de los costarricenses anónimos, el observador Buenaventura en su ruta hacia la estética de la piedra, contemplando ese paisaje. La explotación de los trabajadores en las minas de Avangares, el protagonista recorre ese paisaje de explotación y tiene que contemplar la violencia desatada por los trabajadores que la emprenden contra un lacayo a sueldo, que sustituye al amo en el control y el trato inhumano. El panorama menos dramático pero deshumanizado de la explotación bananera, y Buenaventura busca respuestas en su sensibilidad para captar a los demás, lo que no es evidente, eso que no es evidente, adentrándose en el cuerpo de los que sufren males de diversa índole y afinando su oído. Con el desarrollo de la obra vamos conociendo detalles de la infancia y la juventud del picapedrero artista. Desarrolla su vida con el pique de la piedra, buscando las formas que esconden el monolito. Fue su primer escape, pero lentamente fue encontrando otras rutas, como sus actividades de promoción del humanismo sindical en Cartago. Allí no era la piedra, ese no era su desahogo, sino la comprensión del prójimo y sus frustraciones, porque su escape era el silencio. Describe una Costa Rica con muchos protagonistas en el anonimato, sin garantías sociales, solo buscando la supervivencia. Y hago otra nota al pie. En todas las discusiones que yo he visto desde el tema del
acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ha surgido algo que uno lo pensé cuando leía el tema de Kidd y los empresarios. Es decir, que ahora vivimos de otra forma una visualización distinta, pero es igual, es la misma esencia. El empresario privado es el productor, el motor, es el que verdaderamente importa. El que no es empresario, ese no tiene tanta importancia. Y por eso viene esa dicotomía entre lo público y lo privado, que en esa época era impensable, por supuesto, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, hasta el año 49 los empleados públicos pagaban la deuda política. Otra ruta para desentrañar su verdadera alma fue Pilar, la mujer que sobrevivió a pesar de todo con alegría, sin desconocer sus dramas y sufrimientos. Pilar le dio algunas claves para comprender a Josefa, su compañera incondicional, a la que no podía expresarle todo lo que sentía en su corazón cerrado. El colibrí, otra ventana abierta en el ensimismamiento de Buenaventura, le anunciaba bondades y acontecimientos que trascendían el bloqueo de sus emociones y de sus pasiones. Y claro, en medio de esa situación dramática, difícil, esos personajes como Pilar o el colibrí desde otra dimensión le dan un sentido humano y de esperanza al personaje. Lo femenino, la mujer está presente en la cosmovisión del picapedrero. Esas mujeres sometidas a las leyes de la pobreza y del patriarcado. Porque aún la mujer de Kidd está sometida a la pobreza. No hay crítica, solo descripción real. Pero las mujeres son una constante. Pancha Carrasco, Mercedes Panza, Josefa, Pilar, la mujer de Kidd, y todas con limitaciones en un mundo regido por valores de dominación. Pilar, la que estaba más lejos del patrón tradicional, encontró en parte su libertad luchando en su soledad. La maternidad en todas esas mujeres es inevitable y condicionante. El capitalista, el emprendedor, el extranjero rubio y blanco, ahí está, con Kidd, el alemán con su avión que se llevaba a las esferas, en parte nos dejaba sin nuestra historia y sin nuestra narrativa. Así, sin querer, nos damos cuenta que se llevaron esa historia, y lo mismo la colonización. La descripción no da lugar a divagaciones, el capital y su explotación, la concentración de riqueza y su exportación, dejando muy poco en el campo o en la ciudad. Ah, no he mencionado a los indígenas. En escenas que se presentan como relámpagos, tenemos noticia de la historia trágica de los indígenas, sometidos a la injusticia del conquistador, desplazados, expropiados, esclavizados. Es otra de las rutas que recorre el escultor picapedrero, tratando de encontrar la historia profunda y el simbolismo de los pueblos originarios. Es decir, que en su ruta, él va viendo un escenario muy inhumano y por otro lado está buscando algo que trascienda esa inhumanidad. No se detiene Buenaventura en la búsqueda de riquezas. Quiere conocer raíces de esas fuerzas que guían todo el simbolismo de las esferas y su apuesta a la totalidad. Porque me pareció muy interesante el tema de la totalidad. Es algo que olvidamos porque siempre creemos que en nuestra individualidad está toda la respuesta. Buenaventura quiere ahondar en esos misterios para encontrar respuestas a interrogantes de vida. En la esfera hay ese mensaje que se nos escapa usualmente. Somos en una totalidad, en una complementariedad con otras entidades, con el ambiente. Y claro, siempre utilizo una frase que la digo muchas veces, somos con los demás. Esto experimenta nuestro silencioso profeta. Encuentra así que hay mejores perspectivas que la injusticia y la opresión que contempla con irremediable paciencia y resignación. En el trabajo de picapedrero, desatando su ira en las piedras, no le daban la respuesta. Encuentra que posee una interioridad poderosa que lo convierte en consejero y sanador. Pero eso no es suficiente para nuestro inquieto migrante. Encuentra en las esferas, en los misterios de los indígenas, en la compañía de Pilar, algunas respuestas que están en el fondo de la introversión. Así logra cuestionar su vida y comprender que puede rectificar aunque no lo logre.
en esa búsqueda que reconcilia con su padre y se reconcilia con su padre, hombre de historia interesante, telegrafista, maestro de los niños adinerados. Después de su largo camino, logra comprender a su progenitor. Eso me llamó mucho la atención, esa conciliación, reconciliación con su padre. Comprenderlo en sus debilidades, porque es la humanidad, un mosaico de sueños y debilidades. Al perdonar a su padre, se libera y extiende su compasión y su capacidad para comprender. Perdonar al padre era parte de la ruta de sus esferas, de las esferas. Interesante, el personaje no juzga, solo describe y deambula para encontrar su ruta. No pretende acumular esas riquezas o alcanzar metas muy concretas, según nuestra pedestre visión. Hace sus viajes para encontrar respuesta en las minas de Avangares, en el Pacífico Sur de Costa Rica, y culmina en ese punto de encuentro ancestral, Guayabo. En el intercambio con otras personas que no poseen ese brillo de la publicidad o del poder transitorio, va encontrando el conocimiento de su origen y de su espiritualidad, porque eso también es interesante, esa ruta humana que se mezcla con la ruta de las esferas, él va encontrando personas comunes, las de siempre, como cualquiera, pero de ahí extrae él muchas lecciones. Todo el relato es la ruta hacia las esferas. Buen título, maravilloso, porque busca respuestas en viajes al corazón de esa Costa Rica a la que no le prestamos mucha atención. Los pobres que tenían mucho que decir, el colibrí, las mujeres viviendo en el secuestro de una cultura de inhumanidad, los indígenas triturados por la globalidad del despojo, la apropiación, la explotación, todo en nombre de lo que ya sabemos, la civilización y el cristianismo. En medio de la devastación permanente, el picapedrero insiste en buscar respuestas que interrumpan su silencio y le permitan comprender que la realidad, aunque injusta, es transitoria y que hay otros mundos con otras inquietudes con el mensaje de las esferas. Es decir, esa ruta es lo que ahora a veces tal vez se enfrenta al costarricense. En lo concreto tiene que contemplar la injusticia y tiene pocas respuestas. Pero también hay otras respuestas que hay que buscarlas para encontrar ese equilibrio y esa totalidad. La historia del país, con sus injusticias y traiciones, fusilamientos, va desarrollándose como el coro que sigue a Buenaventura, quien trata de vencer sus adversidades mejorando sus conocimientos y su actitud ante la vida. Me agrada mucho ver que Buenaventura busca respuestas más allá de la realidad, pero no pierde contacto con las injusticias políticas y sociales. Hay algunas cosas que me llamaron la atención, como Mercedes Panza, y eso que ya mencioné de la totalidad, que siempre tenemos una individualidad que le falta algo, que es la búsqueda que siempre tenemos. Yo realmente me parece que el relato tiene un gran simbolismo y que seguro Aurelia recorrió eso y no se propuso lo que yo estoy viendo, pero esa es la maravilla de la literatura, que el que escribe desde una perspectiva, pero el que lee encuentra otras imágenes que no son las del escritor. Realmente fue un gran gusto poderlo hacer, porque uno lee las novelas de clásicos, etcétera, pero nunca tiene al frente al autor para decirle lo que piensa, lo que escribió. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por la lectura. Y me parece muy atinada en muchas cosas, y efectivamente uno cuando escribe está pegado a las palabras y a tratar de comunicar lo mejor posible las ideas y la estructura argumental que tiene, y no tiene esa lectura después, que es una lectura del lector, digamos, libre de toda esa mecánica, técnica, carpintería, ¿verdad? De toda esa carpintería que uno tiene que tener, ¿verdad? Para tratar de hacer lo mejor posible la novela, el proyecto, un proyecto que
En este caso duré 3 años escribiéndolo a tiempo completo, porque fue una apuesta, digamos, bien interesante por los recorridos a nivel nacional que hice, ¿verdad? Que no es lo mismo que estar uno escribiendo literatura en su casa sobre la intimidad de un mundo de ficción pequeñito, sino que tenía que ser muy consecuente con la realidad de Costa Rica y la geografía y la historia de Costa Rica, ¿verdad? Sobre todo porque quise hacer como sí, como un recorrido donde metí a un montón de personajes, no sé si fueron muchos, pero metí a los que yo consideré importantes, ¿verdad? Digamos, de Pancha Carrasco, que es bien conocida, Mercedes sí, a la Panza, que fue un personaje que yo me encontré en la historia de las minas de Avangares, que tenía una fonda donde le daba de comer a los mineros y era muy aguerrida y ahí y cuentan historias de ella, ¿verdad? Entonces, pues la quise poner o ir al registro nacional y encontrarme con el testamento de Pancha Carrasco y ahí está el testamento y por eso hablo de que el viudo se lo quería quedar todo, ¿verdad? Detalles bien interesantes, ¿verdad? Y que eran 500 pesos nada más la totalidad de su testamento. O la carta de Juanito Mora, que bueno, que hay gente que la conoce, pero mucha gente no la conoce, ¿verdad? Y es de un amor hacia su esposa profundo, ¿verdad? Y un sentido muy realista de que va a morir ya, de que ya está a punto de morir. Este, entonces son incluso documentos que dan cuenta de una historia del país que se nos olvida y que a las nuevas generaciones, estoy hablando muchachos de 20 años, desconocen totalmente, ¿verdad? Desconocen porque las redes sociales han invadido tan terriblemente la educación sentimental y cultural que, que no hay tiempo ni competencia para que el Estado y la educación vaya al ritmo de las redes, ¿verdad? Es algo muy fuerte que todavía no sé en qué qué vamos a ver en el futuro con estas nuevas generaciones, pero que hay una diferencia, hay una gran diferencia. También es interesante, otra cosa bonita que me pasó fue, no sé si por ahí está el mapa de las rutas de Buenaventura, si me lo pueden poner para que lo vean, que es una imagen que tiene el libro adentro, ¿verdad? Donde están las rutas que hizo Buenaventura. Yo casi que hablo como si existiera Buenaventura, porque para mí existe en mí y en el mapa, que ahí están las rutas y que se pueden incluso seguir, ¿verdad? Pero en una de esas rutas donde que él pasa cerca de Miramar, eh, yo estaba haciéndola con mi hermana para ver qué se veía, los paisajes, etcétera, ¿verdad? El recorrido. Y de Miramar me fui hacia Tilarán y me desvié por un camino. eh, y el paisaje es pero maravilloso ahí, ¿verdad? Porque se ve todo el Golfo, todo Punta Arenas, el Golfo, uno va subiendo por las montañas y hacía muchísimo viento y cada vez que yo subía hacía más viento, hasta que el camino hacía como una curva y ya llegaba hasta un final, ¿verdad? Está el mapa con la ruta, ¿sí? Ven, ahí hay la ruta que pasa por saber, yo creo que es el segundo viaje que hace. Sí, el segundo viaje. Bueno, esas son las rutas de Buenaventura. Eso es lo bonito de la ficción, que uno puede realmente darle vida a los personajes y que vivan con uno, ¿verdad? Y que vivan con uno años de años, ¿verdad? Y bueno, llegué al final de ese camino y había un letrero que decía, bienvenido a Buenaventura.
ustedes se pueden imaginar lo que significó para mí el pueblo, el lugar se llamaba Buenaventura. Por Dios, yo dije, no, es que eran señales, señales para uno que está escribiendo en medio de ese personaje que va creciendo y que va creciendo, fue impresionante. Después, al final, la novela habla de que él se quiebra una pierna en Terraba, ¿verdad? Que hay como es pues una tormenta muy grande, caen árboles y bueno, él se cae y se quiebra una pierna y ahí es donde él es salvado por Pilar, ¿verdad? Pilar después denuncia esas tierras. Y si ustedes buscan un mapa de Costa Rica y ven por ahí que este sería en el viaje en el último viaje, si pueden subir un poquito, sí, en el cuarto viaje, ¿verdad? Que ahí se ve por el Liquid, por ahí. Y ustedes se van al mapa de Costa Rica, ahí dice Buenaventura. Ustedes se pueden imaginar, dice Buenaventura ahí. O sea, yo no sé qué pasa con la creación, pero es tan maravillosa que se anticipa o hace asociaciones o crea rutas invisibles, ¿verdad? Pero el hecho es ese. El hecho es que el nombre de Buenaventura me trajo a mí cosas muy buenas, ¿verdad? Ve, ahí dice, ciudad fundada por Buenaventura. Ahí está el edificio que pusimos. Y ahí precisamente, si vayan después y busquen el mapa, porque ahí dice Buenaventura, ¿verdad? Creo que son nombres desde la colonia, que después se perdieron esos pueblos, se abandonaron, pero sí llegaron y los bautizaron y pusieron nombres, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son anécdotas interesantes de la novela. Y ya en la parte un poco más histórica, la novela termina como en los albores del 40, ¿verdad? Los albores del 40, que es cuando realmente empieza a gestarse un movimiento social que, bueno, ya sabemos que va a terminar en la revolución del 48, ¿verdad? Yo lo dejé así como dándole un pie a que eventualmente pueda escribir yo una segunda parte donde la protagonista es la nieta, que es en ese momento una niña, ¿verdad? Que hereda las esferas y que le tocaría, digamos, a la mujer una cierta reivindicación histórica, ¿verdad? Después de tantas hambres. Porque a mí, por ejemplo, el personaje de Mercedes, la novia que yo le doné a Juan Santamaría, es una mujer que siempre tiene hambre, ¿verdad? Y que le suenan las tripas del hambre siempre. Y que no solo tenía un par de zapatos que tuvo que usar y que los guardaba en una bolsita, ¿verdad? Y que se enamora del primer hombre que le da unas rosquillas porque se da cuenta de que ella está sintiéndose muy mal porque le suena el estómago, ¿verdad? Cosas cotidianas, pero muy sociales de la época, donde pareciera que se desconocen o que muchísimos combatientes, excombatientes del 56 no tenían ni sables de metal, tenían sables de coyol. O sea, imagínense el grado de vida agraria que iba a hacerse el militar a la guerra con sables de coyol, ¿verdad? No sé, a lo mejor los sables de coyol eran tan buenos como un sable de metal, como una, ¿verdad? Fuste, pero eso éramos, ¿verdad? Eso éramos realmente pueblos muy pobres y que nos movilizamos por hambre, ¿verdad? Y unos cuantos empresarios, como dice Fernando Cruz,
eh, que también llegaron y se sirvieron con la cuchara grande porque el Estado los ayudó. Y el Estado los ayudó no porque fuera muy bueno, sino porque también tenían parte del caldo que sacaba esa cuchara, ¿verdad? Entonces, bueno, y todo está con nombres y apellidos en la novela. Esa parte sí es, digamos, todo es documentación histórica y al final de la novela está la lista de los documentos que yo consulté, ¿verdad? Otra cosa, por si alguien me quería preguntar eso, quiero aclararlo, no quiere decir que para mí las esferas sean nada más una interpretación esotérica de la totalidad o de la perfección. Esa fue una interpretación que le dio el personaje, pero obviamente, y está en la novela también, las esferas son claramente construcciones precolombinas, ¿verdad? Humanas, eh, que señalan las, digámoslo así, que son espejos de las constelaciones y que señalan diferentes momentos del año, ¿verdad? ¿Para qué? Para las cosechas, puntos cardinales, eso yo no lo sé y tampoco lo supo Buenaventura, pero sí, él busca en esas esferas una respuesta y la encuentra en su vida personal, porque es lo que le hacía falta para, digámoslo así, para ser una mejor persona, ¿verdad? Eh, Obviamente, y aquí volviendo a la actualidad, cada vez está más escindida lo que es tener una vida personal buena y una vida social buena, porque pareciera que las instituciones del Estado, eh, las responsabilidades sociales, casi que no tienen nada que ver con la capacidad individual de los seres humanos en producir bienes, en asegurarse su futuro, en poder tener una familia, en estar saludables, etcétera, ¿verdad? Eh, y creo que ese es un terreno que habría que recuperar. Es un terreno donde si bien personas como Buenaventura, que son personajes tan llenos de cualidades, ¿verdad? De posibilidades, que es un cantero, que no es lo mismo que picapedrero, ¿verdad? Eso lo aprendí escribiendo. Un picapedrero es el que pica la piedra. Un cantero es el que sabe por dónde darle al canto. Y eso tiene su ciencia, ¿verdad? Un cantero escucha las piedras, eso me lo dijeron, ¿verdad? Las escucha y sabe por dónde hay, no sé, cierto vacío, cierta grieta, cierta debilidad de la piedra que le da y no tiene que darle con tanta fuerza y la piedra se abre, ¿verdad? Entonces, por eso es que logran hacer esos cuadrados, esos rectángulos que vemos en el Teatro Nacional, en las aceras, en los puentes, que todavía existen, ¿verdad? Bueno, eh, pero entonces a lo que voy yo es que si Buenaventura es un personaje con tantas cualidades personales, buscándose a sí mismo en una ruta personal, no hay que olvidar que todo eso se lo potenció el hecho de haber sido parte de un gremio de artesanos en Cartago, haber podido oír radio por las noches, oír en inglés cosas, ir a las reuniones del grupo de artesanos, donde no se dice, pero pueden ser un poco teósofos, ¿verdad? Que en 1910 está la revista Germinal y hay grupos también teósofos haciendo pequeña bulla en San José y en Cartago. Entonces, el conocimiento colectivo, él es parte de ese conocimiento colectivo. No es solamente alguien que se le ocurre querer tener más poder personal con base en tener unas esferas. No, no es así de sencillo, ¿verdad? Ni automático, sino que él es parte de digámoslo así, de una red que empieza a crecer de rutas en Costa Rica, como también empieza a crecer su propia ruta de las esferas.
y la ruta de las esferas, desde el inicio, desde Juanito Mora hasta él, es poder cerrar, digámoslo así, cerrar la vida, ¿verdad? Iniciar y cerrar como lo hace el colibrí. Que si, no sé si alguno ya leyó la novela, pero al inicio de la novela está un fragmento de una crónica del fraile Motolinia, que es bien interesante, ¿verdad? Porque es una crónica colonial donde este fraile se dedica a apuntar sobre especies que ve. Es como un naturalista, un fraile naturalista, en varios lugares no en Costa Rica, en varios lugares bueno, de la América recién descubierta en ese momento, y él interpreta que el colibrí, el huitzilín, que es un nombre prehispánico, vive y duerme y renace y resucita, ¿verdad? Que se va y se duerme en su nido en septiembre, creo, o no, en abril, y renace de nuevo en septiembre. Al fraile no se le ocurre que son pajaritos que viven temporadas cortas y que se reproducen. Él cree que es el mismo que muere y que renace. Entonces, con ese fragmento que da inicio a la novela, un poco es la idea del huitzilín que habita toda la novela, que renace y muere, dándole a la historia un hilo conductor de gentes también que mueren y nacen, que mueren y nacen. Mujeres, como dice Fernando Cruz, mujeres que nacen y mueren y que van dando pasos a la ruta de la nación Costa Rica, ¿verdad? Pasos de progreso, pasos de avanzada, digamos, y que son desconocidas. Todos estos personajes son pueblo, son personas con vidas cotidianas, vidas domésticas, ¿verdad? Y eso es lo que yo traté bueno, de contar, de narrar, ¿verdad? Las vidas desde dentro hacia afuera, desde la parte íntima, afectiva del corazón, hacia los que caminan y hacen rutas, ¿verdad? Y en ese sentido, pues un poco ese es el paseo que yo quería dar de nuevo con ustedes 15 años después de haberlo escrito, La Ruta de las Esferas. Y bueno, primero que todo, muchísimas gracias tanto a don Fernando como a doña Amelia Barahona por haber compartido en este conversatorio sobre la novela La Ruta de las Esferas. En el formulario de inscripción a esta actividad, las personas asistentes tenían la oportunidad de dejar sus preguntas. Entonces vamos a empezar con las preguntas que tienen estas personas y también si alguien tiene una consulta a raíz de esta conversación, pues pueden ponerlas en el chat y eventualmente también las vamos a compartir por acá. Entonces la primera pregunta es de Katia Isabel Castro Flores. Ella consulta: ¿cuáles acciones se llevan a cabo para proteger este patrimonio nacional e internacional? No sé si Aurelia. Sí, no sé. Yo como interesada en el tema, porque no soy parte del Ministerio de Cultura, ni de la Oficina de Patrimonio, ni del Museo Nacional, pero como interesada en el tema, sí sé que se han llevado varias gestiones, sí en cuanto a las esferas que está preguntando Katia, ¿verdad? El museo entiendo que el museo que hay está trabajando mejor ahora, aunque para mí, y si no han ido, vayan, es realmente extraordinario el ver esas esferas ahí, por lo menos acaba de pasar, ¿verdad? Creo que es el momento en que se alinean son 3 o 4 esferas, y es realmente un museo al aire libre que vale la pena. Ahora, yo considero que sí, debería haber más literatura, un museo que sea un proyecto más de comunidad en el lugar. Pero ya esas son mis consideraciones personales que nada más es lo que puedo hacer.
¿verdad? También recibimos una pregunta de Vilma Peña Vargas. Esta es para doña Dorelia, y ella pregunta cómo surge el tema en usted. Ya sé que usted nos ha comentado un poquito, por ejemplo, con la historia de su abuelo y demás, pero de repente para agregar algo ahí para doña Vilma. Bueno, también surge el tema porque empiezo a darme cuenta de la cantidad de rutas que había en la colonia, ¿verdad? Desconocidas por todos los costarricenses en su mayoría. Y si ahora está de moda caminar, pues con mayor razón deberían de tener acceso a la Oficina de Patrimonio, debería de hacer un folleto o algo que hablara de la ruta de la Red o la ruta del Humo, diferentes rutas que hay, la que va por Puriscal y llega a Quepos, hay muchas rutas, y eso a mí me dio, digamos, la idea de que bien podría yo situarme en un tiempo pasado y escribir de cómo serían esos paisajes en ese momento y cómo sería la vida de caminarlos a pie o a caballo, ¿verdad? Que es lo que hacía la mayoría. Por ahí fue también un poco la idea. También tenemos una pregunta de Anita Monestel. Por el tema de la pregunta no estoy muy segura que puedan contestarla, pero vamos a ver. Dice, me gustaría saber cuándo van a devolver la esfera precolombina que tienen desde el 2006 en el Museo Quo Branly en París, Francia. Han ido prolongando la devolución porque extienden el plazo. Según el último acuerdo del 2015, la esfera se prestó 5 años más que ya pasaron. El plazo finalizó el 12 de noviembre del 2020. Imagino que ahora tomarán de excusa la pandemia. Siempre me han interesado las esferas desde hace años. Es nuestro legado cultural de nuestros antepasados, al igual que los petroglifos que hay en diferentes lugares del país. Gracias. Más que nada, también es como un buen comentario al respecto de algo que aparece en la novela. Claro, me parece excelente, además que lo diga y que conste aquí que tiene 5 años de estar prestada una esfera y que todavía no se ha devuelto. Debe ser que es muy cara la traída y la puesta también, y como estamos en un estado de problemas de bolsillo, pues deben tenerlo en la cuenta por ahí, dependiente. También, espero pronunciar bien esto, Margarita Luque Vergara comentó en la parte de las preguntas que la ruta original, donde ya han quitado bastantes esferas, me pareció que por ahí estaba doña Margarita, entonces no sé si tenía alguna pregunta y que pudiera entonces desarrollarla un poco más. Me parece que bueno, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Muchas gracias por esta presentación. Realmente no sabía el tipo de charla tan interesante que da doña Dorelia y la forma en que explica la novela y la ruta de las esferas, porque me parece que es más simbólico, más histórico y social. Yo lo puse ahora en el chat porque me imaginé, yo soy historiadora del arte, y me imaginé que tal vez se iba a hablar un poco más sobre el camino que han tenido las esferas y que han ido quitando unas en diferentes momentos, y se ha perdido ese camino que tenían originalmente. Entonces, esto tendríamos que verlo con personas de arqueología me parece que usted es arqueóloga, ¿verdad, doña Dorelia? No, yo soy filósofa, figúrese usted. Ah, bueno, sí, entonces sí. Pero sí. como los filósofos hablamos de todo, sí le puedo decir que es bien simbólico lo que usted está diciendo, porque el que se hayan perdido, se hayan robado esferas y que la ruta original quede desaparecida, pues ya es muy simbólico también de la ruta de un proyecto país, ¿verdad? Y de lo que puede. Sí, sí, además de que algunas he investigado, hay gráficos o grafos en las esferas, algunas líneas que indican dibujos, o si es que antes de la época precolombina hubo otra civilización antigua, como resulta que se descubrió que antes de los sumerios habían otros, tablillas escritas antes de los sumerios. Entonces digo yo, ¿serán realmente originales de los indígenas nuestros?
Y hay esferas por otros lados, en Colombia han encontrado esferas, no como las de Costa Rica, pero sí en la isla de Pascua también encontraron otras esferas, pero las de Costa Rica son únicas. Las de Costa Rica están hechas por mano humana, no por, Ajá. no por burbujas, digamos, de solidificadas por volcanes naturales. Las de Costa Rica son hechas por indígenas, pero están datadas, creo que en el año 100, o sea, no son tan antiguas, no Sí, son son más. esferas como los sumerios, no. Son hechas por los habitantes que tenía antes el lugar. No, yo creo que no hay que desacreditar tanto la mano de obra humana, ¿verdad? Yo creo que como se hacen ahora esferas, también se podían hacer esferas antes, ¿verdad? Sí, sí, eso está como más comprobado de que fueron humanas, hechas por humanos, e incluso cómo las medían, con diferentes instrumentos las picaban, como usted dijo, en formas de canteras, las tallaban, ¿verdad? Las tallaban y pareciera que hubo muchos guaqueros que creían que tenían oro adentro, entonces les ponían dinamita y Sí, estallaron. las reventaban, sí. Y hay unas que son enormes que no las han podido todavía sacar, ¿verdad? También. Pues Dorelia es Barahona. Mucho gusto conocerla, a don Fernando Cruz también lo escuché. Muchas gracias por esta charla tan linda. Pues que pase muy buenas noches. Gracias a Gracias. usted por estar aquí. Muchísimas gracias, Margarita. También tenemos otros comentarios en el chat. Vamos a ver, dice Katy Isabel Castro, que ella fue la que nos lanzó la primera pregunta en el formulario. Dice, felicidades a Dorelia Barahona por invitarnos a indagar sobre nuestro pasado, sin el cual no podemos comprender quiénes somos. Es lamentable que las personas estudiantes del sistema educativo público desconozcan la existencia del patrimonio cultural costarricense. Ojalá este libro fuera un texto de lectura obligatoria para personas estudiantes en secundaria. Es importante profundizar en el significado de las esferas como producción artística, matemática de las comunidades indígenas del sur para que dejen de ser únicamente elementos decorativos en la Asamblea Legislativa y se olviden los derechos de los pueblos indígenas que están siendo pisoteados de forma vergonzosa. Bueno, excelente. Totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Seguimos con dos comentarios de Crystal Steinborg. Dice ella, gracias por esta actividad, interesantísima presentación del libro, tanto por su autora como por don Fernando. No lo leí aún, pero me siento muy invitada a hacerlo por lo que han compartido los dos. Además, ella dice, el libro parece muy relevante para ilustrar un periodo de nuestra historia e importantes raíces de nuestra forma de ser. Ella pregunta, ¿el libro se ha recomendado como lectura de algún tipo de educación? No, no se ha recomendado. En algún momento entendí que estaban interesados, pero nunca llegó a pasar el colador que hay ahí, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces no se ha dado todavía. Por ahí veíamos a doña Cristel que se estaba presentando. No sé si tendría alguna otra consulta, que la vi muy animada. Muchas gracias. Quería agradecer, sí, el peinado, bueno, no muy allá. No, que muchas gracias, interesantísimo lo que presentaron y qué pena que no ha podido pasar todavía el libro, esos pedacitos, ¿no? Esos coladores que quién sabe qué establece, ¿no? Porque me parece fantástico que hayas hecho un libro como este. Okay. Muchas gracias, Cristel. Allá donde estés, no sé en qué parte. Santana. Santana, pero está medio oscuro acá. Okay. Bueno, de momento no tenemos más consultas ni en el chat, ni tampoco otras preguntas que nos hayan dejado en el formulario de inscripción. Tal vez para ir concluyendo esta actividad, no sé si doña Dorelia o don Fernando tienen algo que agregar. No sé, don Fernando.
si quiere. Bueno, yo, la verdad que me resultó muy interesante la invitación de Dorelia. Recordaba que lo había hecho a propósito de una obra inédita de tu papá, de don Luis, sobre algo del huerto, que también me invitaste a hacer una presentación. Y además me pareció que yo me fui identificando con Buenaventura en la lectura. Y entonces como te conozco a vos y a tu familia de tantos años, yo comenzaba a especular cómo sería esa persona, tu abuelo. Y entonces siempre me gusta mucho, porque siempre me gusta mucho indagar sobre mis ancestros, mis abuelos, las abuelas, los tatarabuelos. Y creo que es muy bello y muy interesante que hayas tratado de buscar en retazos de cosas de tu abuelo en una historia que tiene tanto contenido desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Realmente muy bien, y me sentí muy identificado conociendo a tu familia. Muchas gracias, Dorelia. Muchísimo gusto, Fernando. Gracias por tus palabras. Y de alguna manera, al escribir La Ruta de las Esferas, yo estaba haciendo mi propia patria, ¿verdad? Patria en el sentido de pater, los padres de la familia, el abuelo, el padre, la patria, ¿verdad? Costa Rica. Y bueno, eso fue lo que traté de hacer. Tal vez para terminar, una última anécdota de esas cosas tan maravillosas que me pasaron cuando escribí la novela fue que empecé a barajar nombres para ponerle al personaje. Entonces yo tenía varios nombres hasta que al final dije, no, Buenaventura me gusta, me recordó a Buenaventura Corrales. Es un personaje como que se asemeja a la época, el ideario costarricense. Entonces dije, bueno, le voy a poner Buenaventura. Y empecé a escribir Buenaventura y estaba yo en mi escritorio y volví a hacer, no sé, un movimiento así. Yo en la biblioteca tenía un libro, pero así, fue así como que el ojo de todos los libros le puso el ojo al lomo de ese libro. Y ese libro, que son 3 tomos, que bueno, ahorita ya lo moví de aquí, no lo puedo enseñar, es Obras Completas de Buenaventura, tomo 1, 2 y 3. Ese era el segundo tomo. Cogí el libro, ¿verdad? Que era de mi papá, herencia de mi papá, porque mi papá era un filósofo, pero era muy católico. Entonces tenía muchísimos libros de, digámoslo así, de teología, filosofía, sacerdotes filósofos del medievo, etcétera. Entonces, Buenaventura, me pongo yo a leer, ese Buenaventura, ¿quién es? Y han de creer que era un filósofo místico que se decía que hablaba con los pájaros. Búsquenlo si quieren en Google ahora, porque todos están en Google. Pero fue impresionante, ¿verdad? Entonces, ese Buenaventura tenía que estar en la novela, ese nombre ya tenía que estar, pero además era un nombre que estaba atribuido a un personaje que vivió, que decían que hablaba con los pájaros como San Francisco de Asís. Entonces, bueno, es una novela que me dio mucho a mí también, así que yo también estoy muy agradecida con la novela porque me devolvió mucha vida. Y de eso se trata el arte, ¿verdad? De eso se trata la literatura y los libros. Así que ahí estamos y ahí seguimos. Y muchas gracias a todos por la asistencia y la participación. Doña Dorelia, don Fernando, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Ahora sí, nada más un mensajito antes de cerrar. Queremos recordarles que pueden adquirir la novela La Ruta de las Esferas con un 20% de descuento en las librerías EUNET del 19 al 23 de abril.
Las librerías se encuentran en Sabanilla, Heredia, Cartago y también en algunos centros universitarios de la UNED. De igual forma, por sus compras en la librería virtual pueden recibir un libro sorpresa de regalo. La dirección es libreriavirtual.uned.ac.cr. Se los voy a repetir, libreriavirtual.uned.ac.cr. También les recordamos que sigan las redes sociales de la editorial para estar al tanto de más actividades como esta, y en Facebook pueden encontrarnos como Editorial de la UNED, EUNED. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que además esto va a quedar grabado y subido en redes sociales. Y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.